Fíjense que en el transcurso de la semana, queridos hermanos, he estado, por más que he querido dimensionar el amor de Dios y esta mente no me da para poderlo comprender, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿valió la pena que Jesús haya ido a la cruz? ¿Valió la pena? Y, ¿cómo se llama? Acaba de pasar la Semana Santa y yo me pregunto, hermanos, ¿hemos estado valorando lo que acabamos de festejar? ¿Lo tenemos fresco en nuestro corazón y en nuestra mente el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros? Hemos alcanzado a comprenderlo y a valorarlo en la dimensión de lo que sucedió. Y bueno, en esta época, en estos momentos, ¿verdad? En este tiempo de antes de la Semana Santa y la Semana Santa, ¿verdad? Los predicadores, los maestros, los pastores, aquellos que nos sustentamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hablamos de esa situación, ¿sí? En esas situaciones ¿cómo se llama? Que han sido eventos claves para el cristianismo, como son la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los vivimos, los teníamos frescos, pero los alcanzamos a dimensionar. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirles que yo estuve investigando, estuve estudiando lo que los científicos han analizado respecto a los sufrimientos de Jesús previos a la crucifixión, a todas las emociones que debió él haber experimentado como hombre, ¿sí? Hace un rato nos comentaba Fito en la plática de la doctrina que nos está dando respecto al bautismo del Espíritu Santo, nos decía, todo lo que Jesús hizo fue como hombre, pero como hombre, ¿verdad? Y embestido bajo y dirigido bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo me puse a pensar en esta semana en referencia a todas esas emociones que debió él haber experimentado como hombre, ¿sí? Como hombre, aún sabiendo que él era Dios, ¿sí? Y yo no lo alcanzo a comprender, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar, porque ¿saben qué? Él merece honra. Y cuando nosotros estamos delante de su presencia, cuando estamos nosotros delante de la presencia de una persona importante, nos paramos. ¿Habrá alguien más importante que él? ¿Verdad que no? Pues Señor, estamos dándote honra y estamos dándote gloria, Señor, porque es cierto, acabamos de celebrar, Señor, algo que a ti te costó mucho, algo que donde tú tuviste, Señor, teniendo todo el poder, siendo tú, mi Señor Jesús, el que hiciste el universo, Señor, te sujetaste y mantuviste tu posición y tu promesa, Señor, de rescatarnos. Gracias, Señor. Queremos darte honra, Padre, porque la mayor demostración de amor que nosotros tuvimos fue el que tú hayas entregado a tu Hijo. La mayor demostración de tu Hijo
de ti, Jesús, fue que siendo Dios te sujetaste al plan que ustedes establecieron para podernos redimir. Gracias. No hay mayor demostración de amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por haber obrado, Señor, en Jesús de la manera que lo hiciste y de bendecirnos, Señor, hasta este momento. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú hagas sensibles nuestros corazones ante la palabra que nosotros estamos por escuchar, esa palabra, Señor, que tenemos acumulada en nuestra mente, Señor, de todo lo que hemos oído a través de los hombres o las mujeres que tú has usado para darnos palabra. Que esa palabra, Señor, se haga viva en nuestro ser, Señor, que la podamos recibir de tal manera, no como un conocimiento, sino como una palabra que puede traer vida y que nos hace crecer y que nos hace vencedores, aún en las situaciones más difíciles que nosotros podamos vivir, Señor. Señor, que aprendamos a depender de ti, de tal manera, Señor, que nunca se nos olvide lo que acabamos de celebrar, Señor, que eso esté presente en todo momento en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque alejados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Bendícenos, Señor. Bendícenos para poder hablar tu palabra, para poder transmitir, Señor, aquello, Señor, que tú quieres que tengamos presente todos los días de nuestra vida hasta que podamos, Señor, estar cara a cara, porque tu presencia, Señor, está en este lugar, Señor. Lo sabemos. Gracias, Señor. Gracias por abrazarnos. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese amor inefable que nosotros podemos disfrutar, que es Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, entonces yo les decía que en el transcurso de la semana estuve muy sensible, porque estuve investigando lo que los científicos han analizado, ¿verdad?, respecto a los sufrimientos del Señor Jesús, los previos, ¿verdad?, a la crucifixión y todo lo que significó la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que no alcanzo a entender, ¿verdad? Lo que no alcanzo a entender, solamente puedo responderme a mí misma, es que Jesús, ¿verdad?, nos amó de una manera increíble, inefable, ¿sí? Que no entiendo cómo, siendo Jesús, o sea, en su calidad de hombre y siendo él Dios, ¿verdad? Porque seguía siendo Dios aunque se despojó de su divinidad, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo no fue capaz de parar todo aquello? Porque como hombre estaba él sufriendo, ¿sí? Dice la Escritura, voy a empezar comentando no creo que haya sido el principio, pero sí él fue el clímax de lo que empezaba a vivir. Y dice que estando, recuerdo esta escritura que dice que estando en agonía, ¿verdad?, oraba con más intensidad y dice que le sobrevino un sudor como gotas de sangre, ¿verdad? Y que esas gotas no solamente perlaron su frente, dice que caían al suelo, ¿sí? Y eso es lo que, así nos lo describe Lucas en su evangelio, ¿sí? La oración de Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Era la experiencia que estaba teniendo de esa agonía, de lo que él iba a enfrentar, ¿sí? La medicina
lo explica de esta manera. Dice que se trata de una condición llamada hematidrosis, ¿sí? Esta dolencia es causada por dice que por una intensa descarga nerviosa, ¿sí? Que estresa el organismo y que provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean las glándulas que producen el sudor, ¿sí? Y Cristo se estaba enfrentando en ese momento a su destino, ¿sí? La palabra de Dios enseña que el Hijo de Dios había nacido precisamente para que Él viviera lo que vivió, ¿sí? Y entonces dice que el Señor entró en agonía, ¿sí? Sufrir los dolores de la pasión con un solo propósito, para redimir a la humanidad, ¿sí? Para redimirte a ti, para redimirme a mí, ¿sí? Hubo momentos en que yo, quiero decirles, me negaba a seguir estudiando, a seguir viendo, ¿verdad?, la manera en que el Señor Jesús tuvo que padecer, ¿sí? Entonces, yo misma me descubrí incapaz de soportar emocionalmente todo lo que científicamente le ocurrió al Señor Jesús. Lo oímos, ¿verdad? Oímos que sufrió, oímos, o sea, sabemos por lo que nos dice la Escritura lo que tuvo que Jesús que enfrentar, ¿sí? Que hubo un momento, en ese momento en que estaba delante de su padre y que le pedía a su padre, o que le pidió que si era posible que evitara el que él fuera a la cruz, ¿verdad? Que lo evitara, pero que no se hicieran las cosas, ¿verdad?, como él quería, sino como su padre quería. O sea, Jesús en todo instante de su vida fue ¿cómo se llama? Toda su vida, todos los detalles de su vida fueron una enseñanza para cada uno de nosotros. De los que estamos hoy aquí reunidos y de todos los hombres que han vivido y han poblado este mundo. Todo lo que hizo Jesús era una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, yo les decía cuando estaba investigando y que leía cuáles eran las reacciones del cuerpo por cada una de las situaciones que Jesús estaba viviendo, ¿verdad? Había momentos que emocionalmente ya no quería leer. Por ejemplo, yo cuando veo películas y que veo el momento en que Jesús va a llegar a la cruz, a mí no me gusta ver eso, no me gusta, me duele, me siento incapaz de poder verlo, pero quiero decirles, aunque yo no lo quiera ver, Jesús lo vivió y Jesús lo sufrió y lo sufrió por mí, ¿sí? Lo sufrió por mí, ¿sí? Y bueno, ese no querer ver, o sea, lo que dicen los científicos que se experimentó el cuerpo de Cristo, por eso dejó él de experimentarlo, por el hecho de que yo no sepa lo que le sucedió en su cuerpo. No, lo vivió y fueron cosas terribles, hermanos, que yo creo que un ser humano no puede soportar lo que Jesús vivió, ¿sí? Lo que Jesús experimentó, porque aunque había otros que eran crucificados, ¿verdad?, y que tuvieron que sufrir algunas de las consecuencias de lo que significaba ese tipo de tortura, la de Jesucristo fue, o sea, no era posible que fuera como la de los demás. La de Jesús fue al extremo, ¿sí? Y nadie ha sufrido lo que Jesús sufrió, ¿sí? Entonces, yo les decía, me sentía incapaz de soportar emocionalmente
todo lo que científicamente ocurrió en su cuerpo y mis emociones, hermanos, se alteraron por el dolor que me significaba no entender a cabalidad cómo siendo Jesús como hombre, les decía hace un momento, cómo no apeló a su divinidad para parar ese sacrificio, ¿sí? Y voy a empezar. Que leamos Mateo 27, 1. ¿Sí? En la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: muy temprano, por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. ¿Por qué lo querían ejecutar? Cuando lo único que hizo fue hacer bienes a todo el pueblo, a toda aquella gente que estaba a su alrededor. Si ellos no recibieron las bondades del Señor Jesús, fue por su corazón duro, por su rebeldía, por su maldad, por su religiosidad, ¿sí? Dice, y luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilatos, el gobernador romano. Yo soy muy dada a pensar con imágenes. Yo no sé si ustedes de qué manera cuando están meditando o pensando, pero yo pienso con imágenes y me pareció verlo cuando lo llevaban de regreso, ¿verdad? De la entrevista con Herodes, donde los soldados ya le habían menospreciado, la habían ofendido. Y bueno, yo seguí mentalmente a lo largo de las calles, ¿verdad? El que hayan llevado a Jesús hasta ¿verdad? Hasta donde estaba Pilatos, mientras los sacerdotes y los ancianos iban elucubrando, ¿verdad? En medio de esa multitud, iban elucubrando, planeando, ¿verdad? Cómo deshacerse de Jesús, ¿sí? Lo llevaban apresuradamente al pretorio de Pilato y me pareció oírlos yendo hacia ese lugar que mejor dejaran en libertad a Barrabás, ¿verdad? Ese ladrón, ese hombre que había hecho males, ¿verdad? Y que lo dejaran en libertad, ¿verdad? Y que acusaran a Jesús, ¿sí? Y según las escrituras, dice que se escuchaban los gritos de la multitud, de la turba que habían provocado, ¿verdad? Los sacerdotes y los ancianos para que se alteraran, ¿verdad? Los gritos de esa turba que decía, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Y lo lanzaban desde lo más profundo de sus gargantas y desde sus intenciones que estaban sedientas, ¿verdad? Sedientas de sangre. Y entre toda esa gente iba Jesús. Iba Jesús caminando, habiendo sido lastimado, habiendo sido humillado, habiendo sido vejado, ¿verdad? Iba él caminando, ¿verdad? Seguramente lo iban empujando, ¿sí? Y oyendo a toda esa multitud que una semana antes lo había estado vitoreando, ¿sí? Y él iba caminando e iba mudo, como una oveja llevada al matadero. Jesús estaba mostrando en ese momento cuánto amor tenía por nosotros, ¿sí? Y que se estaba entregando por ti y por mí. ¿Tenía Jesús el poder para parar todo esto? Y no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque te amó. Aún no nacías y ya el Señor te estaba demostrando cuánto
te amaba, ¿sí? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a soportar todo eso? Porque tú y yo no tenemos capacidad, ¿verdad? Para poder pagar por nuestro pecado. Él estaba, ¿verdad? En tu lugar. Él estaba tomando tu lugar. Cuando tú veas mentalmente o a través de una película el sufrimiento de Jesús, quiero que sepas, ese es el lugar que te correspondía a ti y el lugar que me correspondía a mí, ¿sí? Mi imaginación, ¿verdad? Me sobrecogió porque Jesús, ¿verdad? Estaba en medio de lobos. ¿Y sabes qué? Nadie se estaba apiadando de él, ¿verdad? Ni nadie lo estaba ayudando. Acuérdense, en ese momento, ¿verdad? Para ese momento ya lo habían abandonado todos, inclusive sus más cercanos, ya lo habían abandonado. Mi imaginación me sobrecogió especialmente cuando supe que la siguiente etapa sería que Pilatos, que lo había exculpado al declarar ningún delito hallo en él, pero a causa de la presión y de su cobardía, ¿verdad? Lo entregaría a los verdugos para que lo azotaran, ¿sí? ¿Sabes cómo era ese látigo? Era un mango corto que tenía 3 correas con bolas de metal y puntas de hueso. Y cada latigazo que él recibía estaba desgarrando su piel. Pero no solamente eso, arrancando pedazos de carne también, ¿sí? Y los soldados, ¿verdad? Lo coronarían con o sea, en toda la burla, en toda esa acción de que todo el mundo en el que participó, ¿verdad? Les decía, estos hombres, ¿verdad? En una actitud de burla, quisieron coronarlo, ¿sí? Quisieron coronarlo, ¿verdad? Y lo hacían con burla porque sabían, se sabía que Jesús era el rey de los judíos. Y entonces en ton de burla, ¿verdad? Lo coronaron. ¿Y ustedes saben cómo era esa corona? ¿Cómo? De espinas. Pero no era como las coronas que ustedes ven en las imágenes que tienen en la iglesia católica, donde tienen a Jesús, a un Jesús, ¿verdad? Allí colgado y con una coronita de espinas. No, miren, Jesús cuando llegó a la cruz estaba totalmente deshecho, porque fue parte del proceso que se llevó para poder humillar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él sumisamente lo aceptó para que tú y yo fuéramos libres. ¿Sabes cómo era esa corona? Esa corona estaba hecha con espinas que tenían aproximadamente entre 2 y 2,5 de largo. Y esa planta, de manera particular, de donde sacaron las espinas, era una planta que tenía una esencia que producía ardor y dolor a quienes les llegaba a tocar, ¿sí? Y esta corona, ¿verdad? No era como la coronita esa que le ponen a los ídolos, no, era como esto, así. Le entró a Jesús así, era toda como un casco de fútbol.
¿sí? ¿Y saben qué? Como la cabeza no tiene carne para poderla sostener, en el momento, dicen los estudiosos, que en el momento de hinchársela, ¿verdad? Y para no lastimarse ellos, le pusieron la corona, pero se la colocaron a golpes en la cabeza. ¿Y sabes qué? Él lo hizo porque te amó, ¿sí? Entonces, él lo hizo porque te amó. Entonces, y no contentos con haberlo azotado por lo menos 39 ocasiones, algunos dicen que fueron más golpes los que le dieron, no fueron solamente 39. Pero bueno, vamos a suponer que fueron 39, ¿sí? Y no contentos con haberlo, de tenerlo deshecho, porque los latigazos no le dieron solamente en la espalda, hermanos. Dicen que a los reos los desnudaban y los amarraban en una especie como de tronco de árbol, y desnudado, ¿verdad? Allí y amarrado, lo golpeaban en la espalda, en los brazos, o sea, lo arrancaban, y también en las piernas, ¿sí? O sea, el Señor Jesús iba totalmente lastimado, ¿sí? Debió ser un hombre muy fuerte para poder soportar semejante martirio, ¿sí? Entonces, ¿con qué propósito, verdad? Lo hicieron. Entonces yo les decía, no contentos con lastimarlo como lo lastimaban, lo insultaban y lo humillaban sin ninguna misericordia. ¿Con qué propósito? Para sacarlo delante del pueblo, ¿verdad? Y presentarle ante ellos azotado, destrozado y humillado, ¿sí? O sea, qué cosa tan maravillosa el Señor hizo por ti y por mí para poder pagar tu maldad. Pero vamos a especular un poco, ¿sí? Allí en Mateo 27, 19, ¿sí? Dice de esta manera: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Y les decía, vamos a especular, ¿qué tal si Poncio Pilatos hubiera dejado libre a Jesús? ¿Te imaginas que Pilatos, tomando en cuenta las advertencias de su esposa, cuyo sueño había sido interrumpido esa noche con pensamientos sobre un hombre justo? El mensaje para el gobernador, ¿cuál era? De parte de la mujer: no te metas con ese hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal si Pilato, ¿verdad?, hubiera rechazado a los líderes religiosos y a la muchedumbre que estaba gritando que se ejecutara a Jesús? ¿Qué tal que los hubiera hecho caso? ¿Qué piensan ustedes que hubiera podido suceder, hermano Luis? Amén. ¿Sí? Entonces, imagínate qué hubiera pasado si Pilatos hubiera dejado libre al Señor, ¿sí? Si lo hubiera dejado libre, como dijo el hermano Luis, ¿verdad? No tendríamos lo que hoy tenemos, ¿sí? Jesús no habría muerto en la cruz y con seguridad hubiera vivido una vida larga, ¿sí? Entonces, y todas las profecías que nos hablan de un Salvador no se hubieran cumplido, ¿sí? No se hubieran cumplido, y ¿saben qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido que esperar a otro, porque desde la época del Señor Jesús aparecía un Mesías por allá y otro por allá, y a través de los siglos han aparecido
Mesías y más Mesías. Aún en nuestra época han aparecido Mesías, ¿sí? Alguno, ¿verdad? Miren, déjenme ver. Aquí hay uno de los... Ay Dios, que soy re mala para con estos aparatitos. Miren, las 10 personas de nuestra época, las 10 personas que aseguran ser la reencarnación de Dios. Entonces aquí hay uno que se llama Sergej Anatolievich Torov y dice que este hombre, ¿verdad? Nació el 10 de noviembre de 1993 y pronosticó la llegada del apocalipsis y dice que él se autonombró como el Mesías, ¿sí? Y podemos ver a otro que se llama Mitsui Matayoshi, ¿verdad? Un japonés, ¿verdad? Que se convenció que él mismo era Cristo y que era Dios, ¿sí? Y vemos, y luego empezó a llamarse a sí mismo el Dios único, Mitsuo Matayoshi Jesucristo, ¿sí? Y yo puedo leerles los 10 últimos que se han autonombrado Mesías. ¿Los conocen ustedes? ¿Cuánta gente creen que lo puede seguir? Pero no, aparte de estos 10 últimos, ¿verdad? ¿Cuántos ha habido? ¿Han visto que trascienda su vida, su doctrina? Y nosotros tenemos a uno que a pesar de todas las circunstancias y de toda la guerra que el mundo le ha hecho al Evangelio, permanece. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Su palabra no va a pasar. Entonces, veíamos, ¿verdad? Les decía, sobre Pilatos, si le hubiera hecho caso a su mujer, ¿sí? Entonces, no sé, si le hubiera hecho caso a su mujer, las palabras de la profecía de la Biblia no se hubieran cumplido, y todo lo que Jesús predicó, si no hubiera muerto, ¿verdad? Todo lo que él predicó hubiera pasado a la historia, ¿sí? Entonces, Jesús hubiera sido olvidado, su doctrina, no habría evangelio, desde luego no hubiera tenido que pasar por la pasión, ¿sí? Habría quedado como una simple utopía la vida de Jesús, ¿sí? Y esas palabras, ¿verdad? Que les estoy diciendo, tienen un propósito, les comento, hermanos, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, él ya no existiría. Y esas palabras que él expresó estando en la tierra ya no nos darían esperanza a nosotros. ¿Qué pasaría con esas palabras que él dijo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué pasaría? ¿Tendrían efecto en nuestras vidas? Desde luego que no, ¿verdad? Y serían solamente unas frases célebres ¿cómo se llama? Pero que no nos darían ningún futuro ni ninguna esperanza. ¿Qué tal si Jesús no hubiera muerto en la cruz? Hoy nosotros no estaríamos reunidos, hermanos, porque si algo nos reúne en este lugar y en todas las congregaciones en donde se predica a nuestro Señor Jesucristo, es por causa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos reunidos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que Jesús
sí hubiera muerto. O sea, que todo lo que pasó y que hubiera muerto, pero qué tal que no hubiera resucitado. ¿Ustedes creen que se hubiera podido consumar esa salvación tan grande en la cual nosotros hoy vivimos? O sea, la crucifixión es la primera mitad de la historia de la redención que hoy estamos hablando, ¿sí? Separar la muerte de Jesús de su resurrección y tratar de hacer lucir como a una cosa más importante la que la otra, no es posible. Si no está la muerte y la resurrección de Jesucristo unidos, hermanos, no hay esperanza. No somos nada, ¿sí? Yo les decía, Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, ¿verdad? Verso del 12 al 24, ¿sí? En la versión TLA, ¿verdad? Nos da su propia versión de qué tal si Jesucristo, ¿verdad? No hubiera resucitado de la tumba, ¿sí? Él empieza, no vamos a leer todo el capítulo 15, pero les voy a decir, él empieza el capítulo 15 y yo les pido que después lo lean ustedes, ¿sí? Recordándole a los corintios la buena noticia que les dio, o sea, el evangelio de la salvación, y les recuerda que lo recibieron con gusto, con gozo. ¿Ustedes se acuerdan en el momento en que recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Qué fue lo que produjo en ustedes ese recibimiento, ese abrir tu corazón para recibir a Jesús? ¿Qué fue lo que te produjo? A mí me produjo una gran alegría. Yo les digo que yo pienso con imágenes. Yo recuerdo que en esa ocasión en que recibí al Señor Jesús, yo vi en mi interior, en mi mente, una gran luz, ¿sí? Y una gran alegría de poder saber que yo tenía vida después de esta vida, que tenía una esperanza, ¿sí? Y entonces ¿cómo se llama? Pablo les empieza recordando la buena noticia que les dio, ¿sí? Y él recuerda que lo recibieron con gusto, pero que es necesario, fíjense, es necesario que continúen confiando firmemente en esa buena noticia. O sea, no es recibir la salvación y ya tenerla, y ya saberla. Dice que es confiando, continúen, los exhorta Pablo, continúen confiando firmemente en esa buena noticia para ser salvos, porque si no es así, de nada nos servirá haberlo aceptado, ¿sí? Y él les dice a los corintios, lo que les enseñé fue lo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, ¿sí? Que fue sepultado y que después de 3 días Dios le resucitó, y como prueba de su resurrección se le apareció a Pedro, luego a los 12 apóstoles, más tarde a más de 500 de los seguidores de él, ¿sí? Y más tarde se le apareció a Santiago, y por último se me apareció a mí. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando se le apareció a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesucristo, al que tú persigues. Y vemos a Pablo o a Saulo en su momento, ¿verdad? Humillándose delante de él, y a partir de entonces predicar con gran pasión al Señor Jesús, ¿sí? Porque un encuentro con Cristo debe de generar en nosotros una gran pasión, un gran anhelo de tener comunión con Él y de seguirlo, ¿sí? Entonces, en esta lectura que haremos, ¿verdad? Pablo identifica 7 consecuencias para nosotros si el cuerpo de Jesús
se hubiera descompuesto en la tumba, que no hubiera resucitado. Y ahí en el verso 12 dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y vemos las consecuencias, dice. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Nuestra predicación, esta es la primera consecuencia, nuestra predicación carece de fundamento, ¿sí? Y el siguiente verso dice, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. La segunda, ¿cómo se llama? Consecuencia, y dice que se aplica a lo anterior, dice, aplica a nuestra fe, carece de fundamento. La tercera consecuencia. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Y la consecuencia sería que somos unos falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. ¿Sí? Y el verso 16, si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él. O sea, tu fe es la consecuencia de que tu fe no tiene ningún valor. Dice, pues sus pecados, o sea, nuestros pecados, aún no habrán sido perdonados. ¿Sí? El verso 18. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. ¿Qué quiere decirnos esta consecuencia? Que todos los que han muerto en Cristo están realmente muertos. ¿Sí? Y el último verso, el 19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. O sea, somos dignos de lástima si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Y dice Pablo en el verso 20, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir, ¿sí? Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, y Cristo ya resucitó, hermanos. Y después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. ¿Quiénes vamos a resucitar? ¿Quiénes hemos creído en Cristo? ¿Quiénes hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo? Esos son los que vamos a resucitar, ¿sí? Lo que Pablo no quiso es especular sobre las consecuencias si Jesús hubiera sido puesto en libertad por Pilatos. No, eso no lo especuló, porque entonces vana sería nuestra fe. Y si hubiera vivido Jesús el resto de su vida en el tipo de ministerio de predicación y de sanidad que le caracterizó los primeros 3 años, ¿verdad? Pues eso hubiera quedado, como que ha quedado en la historia la acción de muchas personas. Porque bueno, hay personas que son altruistas y que han hecho bienes, pero ahí está, ahí quedó solamente en la historia, ¿sí? Yo les digo, no obstante, aventurémonos un poquito en este tipo de especulación tonta, porque además esta especulación de si Cristo no hubiera muerto y si Cristo no hubiera resucitado, es una especulación, ¿sí? Preguntémonos, ¿qué tendríamos si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados? Díganme, ¿qué tendríamos? Contéstenme, hermanos. Nada. ¿Sí? A ver, leamos lo que dice el texto que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Porque puede. El cual es Jesucristo. Miren, hermanos,
Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, si Jesucristo no hubiera resucitado, no hay una ofrenda que valga delante de Dios por el pecado. Después de todo, ¿qué podemos nosotros ofrecer a Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que el profeta Miqueas se hizo. Ahí en Miqueas 6, verso 6, ¿verdad?, dice de esta manera: Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de 1 año, pero eso no es lo que tú quieres. Podemos ofrecerte 1,000 carneros o 10,000 litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda el mayor de nuestros hijos en pago de nuestros pecados. Nada, nada, porque ninguno de nosotros seríamos capaz de entregar a nuestros hijos. Y sin embargo, si los entregáramos, ni eso sirve para poder borrar la rebelión en la que nosotros nacimos, hermanos, ¿sí? Entonces, no hay ofrenda que valga delante de Dios. No hay perdón, hermanos. Todos estaremos por cuenta propia delante de Dios y nos podremos justificar delante de Dios por nuestras propias obras. Hay una parte de la Escritura, ¿verdad?, que nos habla en Isaías. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, ¿sí? Todos nos marchitamos como hojas y nuestras iniquidades nos arrastran como el viento, ¿sí? Nada, no tenemos nada de valor en nosotros mismos, porque lo que tú vales, lo vales por Cristo, ¿sí? Y si no tienes a Cristo en tu corazón y no tienes y tú no honras a Cristo, de nada te vale todo lo que tú hagas, ¿sí? No hay perdón, porque no hay obra que pueda justificarte delante de Dios. ¿Y saben qué? No hay evangelio, ya que el evangelio significan buenas noticias. No tendremos ninguna. ¿Sí? No tendremos ninguna. Nuestra predicación consistiría: son pecadores y se van a ir al infierno, o somos pecadores y nos vamos a ir al infierno, porque no hay evangelio. El evangelio son las buenas noticias, y esa buena noticia es que Cristo murió y resucitó por ti y por mí, ¿sí? Ya no hay cristianismo, ¿sí? Y si no hay cristianismo, no existe la iglesia, ¿sí? No hay salvación, ¿sí? En lugar de iglesia, tendríamos cuando mucho una religión como todas las que hay, porque seguir a Cristo no es religión. Nosotros no estamos en una religión, no somos los evangélicos, somos los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, yo les digo, les decía, tendríamos como, cuando mucho, una religión en memoria de Jesús, ¿sí? Como lo hay, ¿verdad? Muchas otras, unas cuantas personas pudieran reunirse para repetir los mensajes de Jesús y estudiar la tradición popular que los circundaba, ¿sí? Y nada más, nada más. Habría movimientos religiosos a partir de las enseñanzas y de la vida de Jesús, pero más similar a aquellos a los que honran a Buda o a Confucio, ¿sí? Personas que murieron y que no se levantaron. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que murió y resucitó y que está vivo, hermanos. Nosotros sabemos que Él se encuentra en este lugar, ¿sí? Entonces, sin la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús no sería el Mesías, ¿sí? Después de todo, el Salmo 22, del cual nos predicó Marcos el jueves, ¿verdad? E Isaías 53, ¿verdad? No señalan la muerte del Mesías por los pecados del mundo. Y dice Hebreos 9, dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí?
Y yo quiero decirte, Jesús derramó hasta la última gota, desde el sudor hasta el momento en que fue, ¿verdad?, picoteado por la lanza, en donde salió sangre y agua, porque ya no había más gota de sangre que ofrecer. Todo lo ofreció por ti y por mí, ¿sí? No obstante, quiero decirte, Jesús sí fue a la cruz y derramó, te decía, hasta la última gota de sangre, porque las noticias que nosotros recibimos no son noticias buenas, son muy buenas, hermanos, ¿sí? Si Dios, ¿verdad? Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Pilatos se dejó influenciar por la muchedumbre, por su cobardía, y envió a Jesús a la muerte. Pero gracias a Dios que Jesús llegó hasta ese lugar, hasta ese monumento, ¿verdad?, que se llama cruz, en donde nos dio vida de su vida, ¿sí? Lo enterraron en una tumba prestada, pero ¿qué creen? A la siguiente mañana los discípulos encontraron esa tumba vacía y a un Salvador vivo y activo. Y sigue siendo hasta ahora ese Salvador vivo y activo. No solamente reconocemos su muerte y su resurrección, porque ambos eventos los celebramos. La semana de la pasión no es una semana para estar de luto, es una semana para darle gracias a Dios por lo que Él hizo, porque allí se abrió la puerta de nuestra libertad, ¿sí? Allí Isaías 55, verso 5 y 6 en la Nueva Biblia Viva, dice de esta manera: pero Él fue herido y maltratado por los pecados de nosotros. Cada latigazo que Él recibió, ¿verdad? Cada latigazo que Él recibió, ahí el Señor nos estaba sanando. ¿Cuál enfermedad? Todas las enfermedades de aquella época, de esta, y las que vengan, hermanos. Todas esas enfermedades fueron, pagó el precio, ¿sí? Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios, ese Dios que te amó de tal manera que entregó a su Hijo, dice, Dios echó sobre Él la culpa y el pecado de cada uno de nosotros. Hermanos, gracias a Dios por el sufrimiento, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 21 al 23, dice de esta manera: por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Estábamos muertos en nuestros pecados y hoy la sangre de Cristo te ha lavado y me ha lavado de todo pecado. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Ya lo leímos. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitará los que creyeron en Él. La cuestión aquí es que no solo por la fe en la resurrección es que el cristianismo se sostiene, sino también por los millones de testimonios de gente que ha sido transformada radicalmente en su manera de pensar y en su manera de vivir. Porque ¿sabes qué? El campo de batalla del cristiano es la mente y necesitamos renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces, el que ha cambiado nuestra vida y nuestros pensamientos ha sido Él. Y nosotros hemos dado testimonio de quién es el que ha hecho la obra en nosotros. Esto se ha hecho a través de más de 2000 años, ¿verdad? Y el Evangelio se diferencia, ¿verdad? Se diferencia de los esfuerzos que el hombre puede hacer para cambiar su vida. Cambia su vida, pero sus pensamientos no los puede cambiar.
y Cristo a través del Espíritu Santo transforma tus pensamientos, ¿sí? Entonces, yo te digo, con Cristo, sin Cristo, nada tenemos. Aunque puedas ser un hombre o una mujer exitosa, sin Cristo, nada tenemos. Con Cristo, todo tenemos, aunque padezcamos, porque el que nos hace no vencedores, sino más que vencedores, es Cristo Jesús. Yo te pregunto, querido hermano, ¿valió la pena el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Sí? Vamos a darle un aplauso y vamos a ponernos de pie y a decirle al Señor, gracias, gracias porque hoy tengo vida de tu vida. Lo que soy, te lo debo a ti. Señor, lo que voy a recibir es porque tú lo ganaste en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque me has enseñado tantas cosas. Y una de las cosas que me has enseñado es amar a mis hermanos, es bendecir a mis hermanos, Señor. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria. A ti, mi Dios, exaltamos tu nombre y te decimos gracias. Gracias por tu sufrimiento. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz. Gracias, Señor, porque resucitaste y estás a la diestra de tu Padre, intercediendo por nosotros. No estamos solos. Tú, Jesús, enviaste al Espíritu Santo y Él es el que está obrando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. A ustedes, Dios Todopoderoso, la honra y la gloria por siempre. ¿Qué les parece si abrazas al que está a tu lado y le dices, tenemos vida en Cristo? Salúdense. Cristo nos amó, hermanos. Cristo nos amó. Nunca, nunca olviden, hermanos, el sacrificio de Jesús. Que esté presente, no en la Semana Santa, sino todos los días de su vida. Dios les bendiga, hermanos.